porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Satanás no tiene ningún poder, Satanás no tiene ninguna autoridad en usted. Pues esos problemas pareciera que se engrandecieran, parecieran que como que caen al piso y se expandieran, porque estás en tus fuerzas, no estás en las fuerzas de Dios. Para usted poder caminar de victoria en victoria, usted tiene que entender cuál es el poder que hay en la cruz. Camina en victoria. Amén. Y yo quiero invitarlo que vaya al Salmo 84. Y vamos a leer desde el versículo 5 al versículo 7. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. ¿En quién? En Dios. En cuyo corazón está ¿qué? Tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. O sea, cuando están caminando, dice, cuando están caminando y están atravesando la dificultad y está atravesando el problema y está atravesando todo lo que usted y yo estamos atravesando, dice la Biblia, dice, lo cambian en fuente cuando la lluvia llene los estanques. La lluvia se refiere a la palabra. O sea, la palabra vendrá con poder sobre nosotros. O sea, la palabra desatará fuego, poder de Dios en nuestras vidas y hará que el valle de lágrimas sea un estanque. Amén. Y mire lo que dice el versículo 7. Irán. ¿De qué? De poder en poder. O sea, cuando dice irán de poder en poder, entonces irán de qué? ¿De qué? De victoria en victoria. O sea, irán de victoria en victoria. Verán a Dios en Sión. Cuando dice verán a Dios en Sión, es que su meta es ver a Dios. Entonces cuando usted está aquí y arranca a caminar, escuche, iglesia, y su fuerza no es suya sino de Dios, y la palabra está en su corazón y tiene como meta ver a Dios, dice, en su caminar, sí, o sea, hay un punto de inicio, hay un punto de partida. El punto de inicio es que yo soy consciente que no camino en mis fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Soy consciente que la palabra que guía es la palabra de Dios, es la que guía mi camino. Y tengo una meta, ver a Dios. O sea, ese caminar, ese en victoria. ¿Por qué se rieron? Hice una genuflexión. Bueno, ese caminar es en victoria. Amén. Es en victoria. ¿Está claro? Ahora, usted de pronto no me va a entender ese versículo todavía, pero yo sé que más adelante sí. A la 1 lo va a entender, bueno, a las 2 y a las 3. Bueno, mire, ¿por qué? O sea, ¿por qué yo no camino en victoria? ¿Sí? O sea, para poder caminar en victoria, ¿se ubicó ya usted? O sea, para poder caminar en victoria, usted tiene que tener en cuenta dos verdades que están en la palabra de Dios. Dos verdades ahí que usted tiene que entenderlas. Usted tiene que masticarlas, usted tiene que digerirlas y tiene que guardarlas en su corazón. Hay dos verdades con respecto a usted. Amén. La primera verdad está en Génesis 1:26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, Dios te hizo con ese propósito. Amén. O sea, la primera verdad que usted y yo debemos entender es que Dios nos creó, Dios nos diseñó. En usted hay un diseño, de pronto hoy usted no lo vive, de pronto lo tiene escondido, de pronto lo desbarató y está por allá desarmado, pero usted y yo tenemos un diseño de Dios, y el diseño de Dios es que nosotros fuimos creados para gobernar y tener dominio sobre la tierra. Así fuimos diseñados. Usted se puede sentir hoy incapaz, derrotado, ofendido, robado, maltratado. Usted puede sentir lo que quiera y puede sentirse tirado en el piso como una piltrava o no sé cómo se siente. Pero así como usted está, así en usted hay un diseño de Dios para gobernar y señorear. Amén. Es una verdad que usted tiene que tener clara. ¿Sí?
Y lo segundo que usted tiene que tener clara está en todo Génesis 3. En Génesis 3 dice que apareció la serpiente, que era Satanás. Y escuche esto: la serpiente no cogió a Eva y la obligó a hacer las cosas, sino a través de mentiras y a través de engaños hizo que el hombre desobedeciera la palabra de Dios. Y cuando el hombre desobedeció la palabra de Dios, el hombre pecó. Y a través de mentiras y a través de engaños, Satanás usurpó, o sea, tomó la función o el propósito que Dios tenía en el hombre. Lo tomó Satanás, para Satanás gobernar la creación. ¿Sí entiende eso o no? ¿Sí? A través de mentiras y engaños. Y hoy hace igualito. A través de mentiras y engaños, Satanás viene y te usurpa a vos, te quita ese poder, ese dominio, esa autoridad que Dios te dio para gobernar. Amén. Entonces, cuando eso sucedió, lo segundo que usted tiene que tener en cuenta es que usted perdió el dominio, perdió la autoridad, perdió el poder que Dios le dio para gobernar la tierra. Y cuando digo que perdió, no es que usted no lo haga, usted lo sigue haciendo. Pero cuando dice que perdió ese poder, usted ya no lo hace, como dice el Salmo, con la palabra de Dios en el corazón, con las fuerzas de Dios, sino en sus fuerzas y guiado por el Satanás, por el diablo, hermano, guiado por el mundo. Usted gobierna en sus fuerzas, por eso descansa. Por eso cuando algo no le sale, se va al piso. ¿Y por qué? Porque está en sus fuerzas, guiado por Satanás y guiado por el mundo. Eso es perder el gobierno. Amén. Cuando eso sucedió en su vida, el hombre perdió algo muy importante que tenía: la cobertura y la autoridad de Dios. O sea, perdimos la cobertura, no estamos bajo la cobertura de Dios. Pecamos, Dios nos sacó del Edén, o sea, nos sacó de su cobertura. Perdimos la cobertura y perdimos la autoridad. Ya usted no le hace caso a nadie, ¿no has notado? ¿O sí? Ni el perro le hace caso. ¿Ha visto? Que usted le dice al perro, para adentro, y parecía que era para afuera. Y usted sale y coge al perro y lo entra, y si es grande lo saca usted. Y el perrito ya le hace caso, hermano. Perdió toda autoridad, ¿cierto? Perdió usted la cobertura de Dios, perdió la autoridad y perdió el derecho legal que usted tenía para gobernar. Lo perdió. Ya no gobierna usted, ya gobierna Satanás en usted. ¿Sí me entiende? Y lo más tenaz es que cuando pasó eso, usted lo que hizo fue que usted se colocó bajo una nueva autoridad. Ya usted no está bajo la autoridad de Dios, sino está bajo la autoridad de Satanás. La autoridad de Dios te dice: usted todo lo puede hacer porque yo soy su fortaleza. ¿Sí? La autoridad de Satanás le dice: usted no es capaz, usted no puede, mire, ese negocio no le salió, así es su vida, ese matrimonio se le va a acabar. O sea, no hay ninguna oportunidad. No sé si me está entendiendo. Amén. O sea, eso es algo que usted tiene que tener en cuenta. Pero hay una verdad más grande que esa. ¿Sí? O sea, a raíz de eso, usted empezó a caminar en derrota. ¿Sí? Entonces, se volvió hoy día, y uno lo escucha, y la gente ya lo dice con una tranquilidad que está haciendo, no, aquí destapando un hueco para tapar otro. ¿Eso qué es? Caminar de derrota en derrota. Entonces, yo presto aquí, no puedo pagar, presto acá y pago acá. La deuda sigue igual. ¿Y usted cree que ha pagado? O sea, se enseñó usted a caminar en derrota. ¿Por qué? Porque perdió la autoridad, porque se sometió a otra autoridad, porque perdió el gobierno y el señorío que usted tenía sobre el mundo. ¿Amén o no? Pero la buena noticia está en 1 de Juan capítulo 3 versículo 8. Para esto apareció Jesús, para deshacer las obras del diablo. Jesús vino a cambiar en su vida ese modelo de derrota en el que usted se mueve. Amén. Él vino a cambiar, Él vino a deshacer la obra del diablo. Y si Él vino a deshacer la obra del diablo, Jesús vino a colocarlo en la posición inicial, una posición de gobierno y señorío. Amén. Entonces, para caminar en victoria, usted tiene que tener en cuenta
algo bien lindo que dice Romanos capítulo 1, versículo 17. De hecho, en el Evangelio se revela, se revela es que usted tiene que entenderlo, sale de lo que está escondido, Dios abre su mente, abre su pensamiento y usted va a entender esa verdad. Se revela la justicia que proviene de Dios, el cambio que proviene de Dios a través de la palabra, el cual es por fe de principio a fin, empieza en fe y termina en fe. Tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Mire que no dice empieza en duda y termina en fe. Empieza en fe y termina en fe. ¿Fe en quién? En Jesús. O sea, su vida empieza en Jesús, no donde usted está. Empieza en fe y termina en fe. No dice empieza en duda y termina en fe. Entonces, si empieza en fe y termina en fe, ¿usted dónde? Si usted tiene que caminar de victoria en victoria, ¿usted dónde tiene que empezar? ¿En la derrota o en dónde tiene que empezar? En la victoria. Usted tiene que empezar en victoria para terminar en victoria. Usted no se mueve de derrota a victoria, usted se mueve de victoria a victoria. Eso es lo que dice la palabra. Amén. Eso es una verdad que usted tiene que tener clara. ¿Sí? Fe en Jesús. Amén. 1 Corintios 15, 57. Pero sean dadas gracias a Dios. ¿Quién tiene que darle gracias a Dios? Yo. Sean dadas gracias a Dios que nos da ¿qué? La victoria a través de ¿qué? De Jesús. Entonces aquí hay algo que yo quiero explicar. Vamos a ver si lo puedo explicar aquí. Usted recibe a Jesús. Recuerde lo que leímos al comienzo. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón está su camino. Usted recibe a Jesús. Cuando usted recibe a Jesús, usted está aceptando que Jesús es quien dirige su vida, que su palabra es la que dirige su vida, que usted necesita cambiar. Entonces, cuando usted recibe a Jesús y se mueve a Jesús, usted empieza a leer la palabra y usted empieza a dejar que la palabra guíe su vida. Entonces ya no hace las cosas como usted quiere, sino como Dios dice, y usted entiende que no son sus fuerzas, sino las fuerzas de Él. Usted empieza a moverse aquí, no allá. Pero usted sigue acá. Usted recibe a Jesús. Usted quiere que su vida cambie. Usted lee la palabra, pero sigue haciendo lo mismo. Sigue el orgullo, sigue la altivez, sigue la prepotencia, sigue los caminos torcidos, sigue la mentira, sigue la murmuración, sigue la rebeldía. Sigue lo mismo. Recibió a Jesús, pero siguió en derrota. Y como la Biblia dice que usted no se mueve de duda a fe, sino de fe a fe, de fe a fe. Entonces su inicio no es aquí, su inicio es acá. No sé si me entienda. Amén. Entonces póngale harto cuidado a esto. Cuando usted recibe a Jesús en su corazón, usted lo recibe porque usted siente que su vida no es como debiera ser. Porque usted siente que sus actos tienen que cambiar. Entonces usted va a Jesús, abre la Biblia y ora para que Jesús empiece a guiar su camino. En el instante en que usted hace eso y Jesús empieza a guiar su camino, usted cambia su derrota por victoria y se empieza a mover en victoria. Por eso es la fe en Jesús. ¿Sí? Escuche. Ahora, cuando usted arranca, hay algo que usted tiene que entender. Y es lo que hemos venido y lo que Dios nos ha movido hace más de un año a hacer en la iglesia. Y es que cuando yo arranco en victoria, yo tengo que ponerme una meta. O sea, usted no puede caminar a la deriva. Usted no puede decir voy para el centro y salir a caminar. Usted tiene que saber dirigirse, saber buscar el camino para poder llegar al sitio donde usted quiere llegar. Usted vino a Jesús. ¿Por qué? Porque ¿usted qué necesita cuando vino a Jesús? Entonces usted dice, no, yo necesito que mi vida cambie. Recuperar mi hogar, recuperar mi familia, recuperar mis hijos, recuperar la economía, recuperar el negocio, recuperar mi intimidad con Dios, recuperar el ministerio, recuperar muchas cosas que perdí. ¿Por qué? Porque los estaba haciendo acá, en mi carne, en mis fuerzas. Porque estaba caminando de derrota. Y de derrota a victoria no puede caminar. Usted tiene que ubicarse en Jesús para empezar en victoria. Entonces dice, yo vengo a Jesús ¿para qué? Para que su vida sea cambiada. Para que su vida sea cambiada, ¿usted qué necesita? Morir a usted. Morir a usted.
morir a sus deseos, morir a sus pasiones. Entonces cuando usted recibe a Jesús, ¿cuál debe ser su meta? La cruz. O sea, yo empiezo aquí. Escuche esto, iglesia, escúchemelo bien. Y cuando usted empieza a caminar aquí, empieza a caminar hacia la cruz, usted está caminando de victoria en victoria. Y cuando llega a la cruz, muere a usted. Y ya no vive usted, sino Jesús en usted. Después de la cruz, el diablo no puede hacer nada. El diablo puede hacer antes de la cruz. Entonces, entre que usted decide seguir a Jesús y decide que Él guíe sus pasos y va a la cruz, es en ese trayecto donde el diablo quiere meterte zancadilla, donde el diablo quiere engañarte, donde el diablo quiere hacerte retroceder. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están los caminos. Aquí arranco. Bienaventurado ese hombre que sabe alcanzar, sabe empezar su caminar en victoria. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llene los estanques. Empieza a atravesar el valle de lágrimas. Empiezan aquí los problemas, empiezan las dificultades. Y todas esas lágrimas, dice, se convierten ¿en qué? En fuentes. ¿Cuándo? Cuando la lluvia. O sea, cuando en la medida que usted empieza a orar, a leer la palabra, a pedir revelación, viene fuerza a su vida para usted seguir caminando. Y dice, la última parte de ese versículo dice, cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, irán de victoria en victoria y verán a Dios. Llegarán a la meta. Cuando se entiende eso, que está usted Jesús en la cruz, cuando usted recibe a Jesús, usted tiene que empezar una relación personal con Dios, leer la palabra, orar, buscar su presencia, entrar en intimidad, y empiezan en usted a suceder cosas. Lo primero es que usted empieza a caminar en victoria. Lo segundo es que usted entiende que su meta como cristiano es la cruz. Porque es en la cruz donde usted obtiene la libertad. Es en la cruz donde usted nace de nuevo. Es en la cruz donde usted puede desarrollar todo su potencial, después de la cruz, toda su capacidad, todo lo que Dios ha puesto en usted. Amén. O sea, la cruz, usted debe entender súper bien qué fue lo que pasó en la cruz. Porque la cruz se debe volver esa meta anhelada, deseada por usted, que nada lo detenga en ese caminar. Yo necesito llegar porque usted sabe que allí pasó algo grande. ¿Me entiende o no? O sea, la cruz, escuche, te debe atraer. Por eso en Gálatas 2:20 dice, con Cristo, dice Pablo, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, Él llegó a la cruz. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Por eso usted mira que después de la cruz, Pablo decía, estoy encadenado, pero soy igual a ustedes. A pesar de estar encadenado, soy libre. O sea, nada te ata. Amén. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si usted es de Cristo, si usted recibe a Jesús, tiene que llegar a la cruz. Amén. Gálatas 6:14-15 dice, pero lejos está de mí gloriarme, está hablando Pablo, lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión vale nada, sino una nueva creación. Usted no vino para rituales, para normas, para legalismos. Usted vino a conocer a Jesús, a recibir a Jesús, para nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo necesita ir a la cruz. Necesita morir a usted para usted poder nacer de nuevo. No es el legalismo, no es el ritual. Es el nacer de nuevo el que transforma tu vida. Y para nacer de nuevo usted necesita pasar por la cruz. Para nacer de nuevo usted necesita ir a la cruz. Para nacer de nuevo usted necesita crucificar su carne con sus pasiones y sus deseos.
Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y usted tiene que entender hoy que el que te impide, escuche, el que te impide ir a la cruz está derrotado. Que Él no tiene poder y autoridad sobre usted. Que sí está ahí. Y que sí quiere venir a engañarte, y que sí quiere venir a mentirte. Pero como usted está en las fuerzas de Dios y usted está leyendo la palabra, Dios le quitó a través de Jesús el poder y la autoridad que Satanás tenía sobre usted. Satanás no tiene ningún poder, Satanás no tiene ninguna autoridad en usted. Él puede venir, Él se le puede atravesar, Él puede hacer las cosas difíciles, Él puede hacer las cosas complicadas. Pero cuando usted empieza a leer la palabra y la lluvia empiece a caer, porque les dice la Biblia que así como la lluvia desciende del cielo y no vuelve así como la lluvia desciende del cielo y no vuelve otra vez a Él, si antes no fecunda la tierra y da semilla y pan. ¿Sí se acuerdan? Si así es la palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, te dará fuerza y poder, te dará autoridad para seguir caminando a la cruz. Entonces Satanás, usted tiene que entender que es un enemigo vencido, pero tiene que poner cuidado con él, porque te quiere engañar, porque te quiere mentir. Entonces uno ve tanta gente hablando bobadas. No, pastor, es que yo me bendigo y exactamente a la hora de servicio de la iglesia me salió un trabajo y voy al trabajo porque yo me bendigo. Y no viene a la iglesia a adorar a Dios. No sé si está entendiendo. ¿Cuánta gente con una facilidad tremenda cambia los tiempos del Señor? Porque tengo que trabajar, porque tengo que hacer, porque me dolió la cabeza, la oreja, el dedo, la uña, porque llovió, porque amanecí cansadito. Ay, pues estoy tan cansado, trabajé hasta las 8 de la noche y no me puedo levantar. Con una facilidad cambiamos. ¿Por qué? Porque Satanás no está muerto, él está vivo. Él lo que no tiene es poder sobre usted, pero todos los días quiere engañarte, todos los días quiere mentirte para que usted no vaya a la cruz. La obra de la cruz tiene que ver con el hombre y el pecado del hombre. En la cruz Dios limpió tu pecado. Pero no solamente hizo eso Dios o Jesús, Dios a través de Jesús en la cruz. No solamente limpió tu pecado. La obra de la cruz tiene que ver también con Satanás y su poder. En la obra de la cruz Dios limpió tu pecado y en la obra de la cruz Dios quitó el poder que Satanás tenía sobre vos. Juan 8:32. Juan 8:32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad? Que Cristo fue a la cruz del Calvario para perdonar tu pecado, para quitarle el poder que Satanás tenía sobre tu vida, para que usted fuera libre. Para eso fue a la cruz. Entonces, si usted quiere ser libre, si usted quiere que Satanás no tenga poder sobre su vida, usted tiene que ir a la cruz donde Jesús venció y crucificar su carne con sus pasiones y sus deseos. Ya con Cristo Jesús estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Entonces, si ya no vivo yo, ya no hay orgullo. Si ya no vivo yo, Satanás no tiene que gobernar nada en mí, porque ya no vivo yo. ¿Qué va a gobernar Satanás en mí? Ya no vivo yo, ya Cristo vive en mí. Entonces Satanás empieza a retroceder en tu vida. Versículo 36. Si el Hijo verdaderamente os libera, seréis verdaderamente libre. ¿Qué es que verdaderamente? ¿Por qué dice verdaderamente? Porque su libertad no está cuando usted está en Jesús aquí, que usted estaba aquí en derrota y va Jesús. Aquí no hay libertad, acá hay un camino en victoria. Empiezo a caminar de victoria en victoria. Hay gente que se queda ahí. Terrible, gente que se queda acá en derrota con Jesús en el corazón. En derrota leyendo la palabra, en derrota orando, en derrota viniendo a la iglesia, en derrota diezmando. Y como está en derrota, dice: para que uno diezma, para que roben la plata. Pues está en derrota. Se quedan ahí. Pero hay otros que se quedan aquí. Ay, Jesús tan lindo, ay, si no camina, hermano.
Entonces cuando habla verdaderamente os libertare, es que usted, la verdadera libertad no está aquí, sino acá en la cruz. Si el Hijo os libertare, si el Hijo verdaderamente os libertare, ¿qué dice después? ¿Seréis qué? ¿Seréis qué? Verdaderamente libres. Aquí usted no es libre todavía. No es libre, porque ahí usted tiene sus bobadas. La verdadera libertad está en la cruz. Y muchos, iglesia, con dolor lo digo en esta mañana, están aquí. Están en derrota. Muchos están ahí y están en la iglesia y leen la palabra y dicen que Jesús está en el corazón. Y muchos están aquí, pero no están caminando. Están ahí. Muy pocos están caminando de victoria en victoria. Muy pocos están yendo a la cruz a ser libres. Por eso yo les decía, la cruz tiene que ser eso. Mire, es la meta. Ponle cuidado. Cuando uno tiene la meta, uno dice, uy, yo este año como sea me compro la casa. Y usted se la sueña. Cuando usted se siente como que la cosa se pone difícil, usted piensa en la casa, en esa meta, y esa meta te levanta y te arrastra, porque la meta te produce pasión, te produce deseo, te produce ganas. Usted no va a empezar en la casa, no, yo me levanto a trabajar, yo madrugo. Pero, ¿sí o no es así? Pero mucha gente se duerme en la iglesia, no viene temprano. Mira que hoy todo el mundo, cuando empezamos estaba aterrado, habían 10 personas o 20 personas. No vienen temprano, vienen tarde, o no vienen, o la lluvia no sé si es que se derriten o qué. Les da pereza. El puente, es que es el puente. O sea, no hay una meta que los arrastre. ¿Por qué? Porque, escuche esto, porque para usted poder caminar de victoria en victoria, usted tiene que entender cuál es el poder que hay en la cruz. Por eso usted a veces viene, a veces no viene. Por eso usted a veces ora, a veces no ora. Por eso usted a veces lee la palabra, a veces no la lee. Porque como no ha entendido la cruz, entonces la cruz no se volvió esa meta deseable que te arrastra. Usted mira la cruz y le da lo mismo. ¿Estar en la cruz o no estar en la cruz? Pues, sigo aquí, me duermo y voy el miércoles y voy el domingo. Si usted no entiende la obra de la cruz, usted nunca va a poder caminar a ella. Su caminar en victoria empieza desde Jesús, a que su vida sea guiada por Él, hasta la cruz. Ese es un camino en victoria. Y cuando dice, el Salmo decía, caminarán de poder en poder, o sea, de victoria en victoria, y verán a Dios en Sión. O sea, llegarán a la cruz. Cuando yo camino de victoria en victoria, llego a la cruz. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Si usted tiene las fuerzas de Dios, nada te tira al piso. Por eso Pablo decía, si en algo he de gloriarme, yo me glorío es en mi debilidad, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Por eso el débil diga, fuerte soy. Cuando yo digo fuerte soy, estoy en Jesús. Por eso los problemas te tiran al piso. Por eso los problemas tratan de acabarte. Por eso los problemas pareciera que se engrandecieran, parecieran que como que caen al piso y se expandieran, porque estás en tus fuerzas, no estás en las fuerzas de Dios. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos, no son sus ideas, no es lo que usted crea que es. Porque es que cuando uno habla con la gente, ¿y por qué hiciste eso? Es porque yo creí. Y cuando usted dice yo creí, ¿qué tiene? Duda. Usted no va donde Dios y Dios le dice a usted, yo creo que esto es así. Él te dice así. O sea, en usted hay duda, en él hay seguridad. Esto es así. Este es el camino. Él no dice, yo creo que es por ahí, coja por ahí. Dice, no, este es el camino. Usted es el que dice, yo creo que es por aquí. ¿Sí? Porque en usted hay duda.
porque está en sus fuerzas. En Dios hay seguridad, porque Él es firme y seguro, porque Él te creó y te diseñó, porque Él hizo el mundo y porque Él sabe cómo usted opera. Entonces está seguro de lo que dice, está seguro de lo que hace, está seguro de la dirección que Él te da. Entonces aquí empieza tu caminar. Usted empieza en victoria. Y cuando venga la dificultad, escuche, iglesia, cuando venga la dificultad que dice atravesando el valle de lágrimas, cuando venga la dificultad, cuando venga el dolor, cuando venga la angustia, cuando venga la necesidad, si usted tiene su mirada puesta en la cruz, si yo necesito llegar allá, usted lee su palabra. Y la palabra dice es lluvia, llena el estanque. Cuando la lluvia llena los estanques, cuando la lluvia llena el estanque, convierte, escuche esto, convierte el valle de lágrimas en fuente. ¿Qué es fuente? Que brota autoridad, poder, dirección de Dios. Dice, y verá a Dios en Sion. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sion. O sea, no es una opción, no dice usted puede que llegue. Dios lo dice, cuando usted camina de victoria en victoria, usted llega a la cruz. Usted va a llegar a la cruz. Amén. Hoy es el día de la Santa Cena. Amén. Vamos a orar hoy, vamos a pedirle a Dios.